el denominado SUE. Oigan bien, el Sistema Universitario Estatal del Caribe, que reunió a sus rectores para internacionalizar no solo el posicionamiento de sus universidades, sino cómo lograr intercambios que permiten hoy que los chicos que están en el alma mater de estas universidades de la región Caribe colombiana puedan tener ese contacto y además salir a hacer prácticas internacionales. Hay mucha tela por cortar. Resumimos, rector de la Universidad del Departamento de Córdoba, ¿por dónde se inició el periplo y qué resultados podemos ofrecer? No, primero que todo, Gustavo, pues, los rectores del Sistema Universitario Estatal del Caribe, que somos las 8 universidades públicas de esta región del país, que hemos en los últimos 25 años construido un modelo de integración académica, una red académica, que es un referente y un modelo no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, de cómo compartimos capacidades desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del recurso humano, que nos ha permitido tener una oferta académica propia a nivel de maestrías y doctorados. Hoy el SUE Caribe tiene 3 maestrías y 2 programas doctorales, con los cuales hemos formado cientos y cientos de profesionales de la región que se han integrado a jalonar los procesos de desarrollo. Y como sistema, pues tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan estratégico y uno de esos componentes tiene que ver con la internacionalización, cómo integramos el sistema pues a la ciencia del mundo. Y eso nos permite cada año hacer una misión en distintas partes del mundo donde hay universidades con los cuales tenemos líneas en común, áreas en común que nos permita integrarnos, construir convenios para desarrollar trabajo investigativo, de movilidad entrante y saliente de profesores y estudiantes, proyectos de investigación, etcétera. Es decir, en eso consisten estas misiones académicas, cómo nos integramos con estas universidades a nivel internacional y cómo fortalecemos lo que desde el sistema tiene. Cada vez que el sistema se fortalece, y esto es muy importante decirlo, se fortalece cada una de las universidades del sistema. Entonces es muy importante decirlo porque a veces vemos el sistema arriba, no, el sistema es cada una de las universidades. Estos convenios ayudan a fortalecer los indicadores de internacionalización de nuestras universidades, permiten que jóvenes nuestros puedan ir al exterior, que jóvenes de allá puedan venir acá, que podamos hacer proyectos de investigación en conjunto, publicaciones en conjunto, que profesores de estas universidades puedan venir acá, que profesores nuestros puedan ir allá. En esta ocasión, la misión la realizamos en Europa. Fuimos a varios escenarios europeos, uno de ellos tiene que ver con la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Allí tuvimos la oportunidad, Sevilla pertenece a la región de Andalucía en España. Esa es una de las regiones más pobladas de España. Y ahí en Andalucía, en esa región, existen 10 universidades públicas, un poco el equivalente al Caribe. Acá somos 8, allá son 10 universidades públicas. Y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los 10 rectores de esas 10 universidades públicas de la región de Andalucía en Sevilla, España. Mostramos el sistema, les pareció un modelo extraordinario porque ellos han tratado de organizarse como estamos nosotros y no han podido. Eso no es fácil haber construido lo que nosotros en 25 años hemos construido, Gustavo. Por eso cuando hablan de la región Caribe y hablan de la integración del Caribe, el ejemplo de integración Caribe somos las 8 universidades del Caribe, que sin rivalidades, sin disputa, logramos integrarnos sobre nuestras capacidades individuales, construir la mayor sinergia posible que nos ha permitido responderle a esta región con la formación de su talento humano a nivel de maestría y doctorado. Ese es el ejemplo más claro de cómo se puede integrar una región, sin sesgo, sin prejuicios, sin ideología, pensando en el interés común y cómo desde el interés común contribuimos al desarrollo de una región. Así que les mostramos a estos rectores de la región de Andalucía en España lo que hemos hecho como SUBE, firmamos unos convenios muy importantes que en las próximas semanas vamos a explorar para identificar líneas en común que nos permita avanzar. Igualmente, firmamos un convenio con la RABE, que es un organismo que aglutina 45 universidades de Iberoamérica, que también nos abre un escenario importante de seguir integrándonos a Europa. Así que fue muy fructífero, digamos, el encuentro allí porque permitió reafirmar vínculos, identificar capacidades, coincidir y construir una hoja de ruta que es la que de aquí en adelante vamos a explorar desde cada una de nuestras universidades. Luego estuvimos en Madrid, en España, y ahí nos sentamos con los directivos de la UNIR, que es la Universidad de La Rioja, que es una universidad pionera en educación virtual a nivel internacional. Realmente tiene unas grandes capacidades, hay muchas cosas que aprender allí.
establecimos un memorando de entendimiento. Creo que ahí podemos establecer unos vínculos extraordinarios, sobre todo con este tema de la virtualidad, donde ellos son pioneros y tienen la vanguardia. Y este tema es muy importante para el país en el marco de la ampliación de cobertura que ha planteado el actual gobierno de 500.000 nuevos cupos, de cómo podemos llegar a las zonas geográficas del país, digamos, periféricas, aisladas. Yo creo que esto tiene que mover al país en materia de conectividad, porque necesitamos que el país se conecte. Necesitamos que el acceso a Internet y a la tecnología se masifique. Yo sé que es uno de los temas complejos, pero va a depender de políticas de Estado. Pero a nivel regional también podemos integrarnos allí. Así que con la Universidad Internacional de La Rioja establecimos un memorando de entendimiento, vamos a mirar capacidades, a ver cómo nos integramos allí. Y luego fuimos a Bruselas, en Bélgica. Allí nos acompañó el embajador de Colombia ante la Unión Europea, ante Luxemburgo y la OTAN, que es muy cercano a nosotros porque pues, estuvo vinculado con nuestra universidad en el diseño del Plan Paz Córdoba, que es Jorge Enrique Rojas Rodríguez. Nos acompañó en Bruselas, abrimos grandes escenarios de trabajo. Precisamente en este momento se está llevando a cabo una reunión entre el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de Europa con los investigadores nuestros. Sí, ese instituto de referencia en Europa, no tiene convenios con Colombia. En este momento, precisamente, se está llevando a cabo una reunión entre los investigadores del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de Europa con investigadores de la Universidad de Córdoba, Universidad de Sucre y Universidad de Cartagena para establecer una agenda común para avanzar en esta área que es fundamental y es vital en el Caribe colombiano. De la misma manera nos reunimos con varias universidades en Bruselas. Ellos están interesados en que estudiantes de nosotros lleguen a Bruselas a enseñar español y que estudiantes de Bruselas, sobre todo en el sur, que es donde se habla el francés, francófonos, vengan a enseñar francés a Colombia. Entonces ahí se abre una puerta muy importante que va a permitir que estudiantes nuestros, ya eso nos toca ahora organizarlo los rectores, planificarlo bien, en el marco del convenio, cuántos estudiantes estarían ellos en Bruselas dispuestos a recibir colombianos que vayan a enseñar español a la parte sur de Bélgica, y que estudiantes de sur de Bélgica, donde se habla solamente el francés, vengan a enseñar francés a los centros de idiomas de nuestras universidades. Entonces, en eso consiste estas misiones, es integrarnos a la comunidad científica internacional de esa manera, es estrechar vínculos bajo un principio que siempre he reafirmado, y es el principio de universalidad de la ciencia. La ciencia es universal, entonces tenemos que buscar nuestros pares internacionales que nos facilite intercambio, desarrollar fortaleza, desarrollar capacidades, que saben ellos que no sepamos nosotros, o que saben ellos en los cuales nosotros estamos aprendiendo. Entonces aquí se abre un escenario indiscutiblemente de cooperación académica significativa e importante, que fue lo que hicimos en esta misión, y lo que viene ahora es concretar esa hoja de ruta, avanzar en esa realización. Es un trabajo que tenemos que hacer con los decanos, con los investigadores, hay esto otro, para seguir avanzando. Y eso se sintetiza en fortalecer nuestras universidades. Rector, por ejemplo, con la UNIR, ellos se interesaron, ustedes se interesan en alguno de sus avances, investigaciones y lo que se puede fortalecer en ese intercambio académico. ¿Qué les interesó a ellos del departamento de Córdoba? Dijo, mire, yo puedo con la Universidad de Córdoba, por ejemplo, o con la región Caribe, afianzarme sobre estas bases. Mire, esta es una universidad netamente virtual. Ellos son pioneros en esto, en lo que aún nosotros estamos de manera incipiente. Ellos ya llevan una gran ventaja en virtualidad, con robustas plataformas tecnológicas, pero también con una oferta académica que no solamente se queda en la informalidad, es una oferta académica que es amplia, se tiene que ver con capacitación de docentes, etcétera, es decir, es muy amplia. Y ellos tienen un nicho de intervención muy particular, y es que ellos trabajan básicamente con población de 35 años en adelante. Es una población ya madura, es una población ya definida, donde ellos están llevando una oferta muy importante, repito, no solamente de formación formal, sino también de capacitación y actualización en distintas áreas y disciplinas del conocimiento. Que busca con nosotros, cómo nosotros desde el Caribe nos convertimos en unos aliados, en esa proyección, y cómo nosotros en esa relación también fortalecemos nuestras capacidades tecnológicas en materia de virtualidad. Recuerde que si algo nos develó y nos mostró la pandemia fue que teníamos fragilidades. Colombia, el 60% de la población en Colombia tiene internet. Es decir, y eso cuando se dio la pandemia y nosotros transitamos a la virtualidad, lo que encontramos fue esa realidad. Ahí Colombia tiene que avanzar. Y si hoy el gobierno ha planteado
una ampliación de cobertura de 500.000 nuevos cupos, pues allí lo que hay que ser es creativo. Nosotros con el sistema educativo tradicional no vamos a poder llegar. ¿Cómo llegamos nosotros, por ejemplo, a Puerto Libertador? ¿Cómo llegamos nosotros a los corregimientos del Alto Sinú? ¿Cómo llegamos nosotros a las zonas más apartadas de la geografía del departamento? ¿Sí? Con un sistema de educación tradicional es imposible. Entonces es allí donde emergen alternativas como la virtualidad, que lo que necesitamos es cómo conectamos esas regiones de la geografía invisibles y periféricas y cómo les llevamos una oferta académica que los integre, que les permita acceder al conocimiento. Entonces, creo que aquí están planteados unos escenarios que por supuesto hay que estudiarlos, hay que profundizarlos, pero ahí hay una ruta, ahí hay una alternativa para impactar y llegar a regiones geográficas, a jóvenes y a personas que hoy no tienen acceso a la educación. Usted nos anticipaba uno de los hechos que, bueno, no se está chiviando, pero sí nos está anticipando un tema bien interesante. La delegación internacional que está aquí, que está explorando en el Caribe colombiano, especialmente con el Instituto de Investigaciones del Trópico de aquí, de la Universidad del Departamento de Córdoba, que muchos desconocen. Yo los voy a poner solamente en un contexto con un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan la pandemia? ¿Recuerdan cuál fue el laboratorio en la región Caribe y en Córdoba que dijo, estamos listos? Y que a ciegas, ante una situación desafortunada como fue la pandemia COVID-19, se puso al frente. ¿Cuántas vidas se salvaron con los diagnósticos anticipados que se hicieron en la Universidad del Departamento de Córdoba? Muchos desconocen los avances del tema científico. A veces dicen, no, en ese cuarto hay unos loquitos ahí que están investigando y eso se queda allí. Es tan importante esto que hoy una delegación internacional está aquí. ¿Quiénes lo acompañan? ¿Quiénes lo traen? Entiendo que están en diálogo con el gobierno nacional, pero que vienen en esa investigación por todo el Caribe colombiano. Sí, Gustavo, lo has dicho muy bien. Nosotros hacemos parte de la región Caribe y hay un elemento transversal en la región Caribe que este es el trópico. Y en el trópico hay enfermedades tropicales que se transmiten de animales a humanos. ¿Sí? Que esa es una de las hipótesis que en algún momento se validó alrededor del COVID, que era la transmisión de un virus de animal a humano, ¿no? Entonces, nosotros estamos expuestos permanentemente a eso. Zika, chikungunya, malaria, COVID, enfermedades del trópico. ¿Sí? Esas enfermedades requieren investigación científica para su comprensión, su manejo y su tratamiento, que es lo que hace, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, igualmente el Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico que tiene la Universidad de Sucre y el Instituto de Investigaciones Biológicas que tiene la Universidad de Cartagena. Son las 3 universidades del Caribe que tienen institutos de investigación alrededor de enfermedades tropicales y que los convierte hoy en institutos de referencia nacional e internacional por la investigación que ahí hacemos y que durante la pandemia, como usted muy bien explica, el liderazgo que asumió la Universidad de Córdoba ahí fue fundamental y demostramos las capacidades que tenemos, el conocimiento científico que tenemos y que nos ha permitido el manejo, el tratamiento y la intervención de estas enfermedades tropicales. Y por eso requiere cada vez integrarnos mucho más al mundo, para aportarle al mundo de la experiencia que tenemos en el trópico, de que no hemos sido indiferentes a esas enfermedades tropicales, sino que somos referentes internacionales. Entonces, haber tenido este contacto en Bruselas con el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales, que es el instituto de referencia en Europa, toda Europa, con nosotros es fundamental, porque nos va a permitir seguir fortaleciendo, mostrar lo que aquí hacemos, la capacidad científica que tenemos, pero también ellos aprender de lo que nosotros poseemos acá. Entonces, este primer encuentro de hoy, que va a ser un encuentro virtual, ¿sí?, entre investigadores de Bruselas, de ese instituto, con los investigadores nuestros, pues marca un derrotero, marca una ruta, y hacia allá tenemos que transitar, hacia allá transita la ciencia. La ciencia tiene que integrarse cada vez más. Hoy vivimos en un mundo globalizado, entonces uno desde lo local tiene que tener una visión global, no puede quedarse solamente en la territorialidad. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de internacionalización, cómo nos integramos al mundo. ¿Sí? Entonces creo que, Gustavo, en eso consiste este esfuerzo. Ahora bien, usted sabe muy bien que nosotros con nuestro instituto, ahí tenemos unos programas de maestría y doctorado. Tenemos el doctorado en medicina tropical, tenemos el doctorado en microbiología tropical, tenemos la maestría. Es decir, nosotros hacemos investigación de punta, tenemos unos convenios muy importantes con el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos, trabajamos con ellos de la mano, trabajamos con la Universidad de Barcelona,
Precisamente en estos días viene un pasante investigador de la Universidad de Barcelona que va a estar 6 meses con nosotros trabajando en el instituto. Entonces, ese es un instituto de referencia mundial. Pero a veces, cuando yo explico esto, quizás este sea un planteamiento, un discurso para expertos y no para los legos, ¿sí? Pero hace parte también de cómo nosotros hemos construido una sociedad de espaldas a la ciencia y cómo hemos construido una sociedad de espaldas al discurso de la ciencia. Entonces parece que la ciencia fuera algo raro. Y resulta que cuando pasan las catástrofes, como la pandemia, es donde decimos que necesitamos la ciencia. Esta es una sociedad superficial. Es más importante los conciertos, un partido de fútbol, sin desmeritar lo que eso significa, que lo realmente esencial. Es una sociedad que tiende a quedarse en la superficialidad y no en el contenido y no en el fondo. Entonces, cuando yo hablo de esto, uno parece un espécimen raro, como así que está hablando de institutos, de investigaciones del trópico, de lo otro. Y usted sale aquí en el trópico nuestro y encuentra que nosotros, por ejemplo, no hemos erradicado la malaria. ¿Y cuánta gente no muere por malaria? Sí, la leishmaniasis. Y nosotros en la Universidad de Córdoba ya hicimos la primera fase, que es una patente, recuerda usted, de la molécula sintética. Y ahora estamos en la segunda fase de la investigación, el ungüento que evita o cicatriza la herida que genera la leishmaniasis, que son enfermedades pobres, son enfermedades que no tienen la atención de las grandes multinacionales farmacéuticas, que están en esas poblaciones marginadas, olvidadas, que no le interesa a nadie. Pues ahí está llegando la Universidad de Córdoba. A nosotros sí nos interesa, porque esa es nuestra función social. La ciencia tiene una función social, la ciencia tiene una responsabilidad social, una ciencia con criterio, una ciencia con principio, una ciencia con ética, que es la que permite el reconocimiento del otro. Y eso es lo que estamos haciendo con estas enfermedades tropicales que no tienen la atención ni de las políticas del Estado, ni de las grandes multinacionales farmacéuticas, porque no les interesa. Porque esas enfermedades tropicales están en esas zonas periféricas, marginales, de gente pobre, que no tiene acceso ni posibilidad de medicamentos, porque no tienen ni con qué comprarlo. Pues ahí estamos llegando nosotros con nuestro instituto y con nuestras investigaciones, visibilizando estas realidades. Entonces esta es la otra cara de la moneda, que muchas veces no se muestra y que cuando a mí se me permite estos espacios lo digo. Pues eso es lo que está haciendo la Universidad de Córdoba, como lo que estamos haciendo en seguridad alimentaria, los grandes indicadores de desnutrición que tiene el Caribe. Y nosotros hace 6 años mejoramos un frijol, que le hemos dicho al mundo y a Colombia que con ese frijol, que es el frijol Caopí, que reemplaza la proteína animal, nosotros podemos mejorar los niveles nutricionales. ¿Sí? Y así le puedo mencionar innumerables trabajos que estamos haciendo, pero que son invisibles, porque no tienen la atención de la sociedad, porque es una sociedad distraída, porque es una sociedad que está centrada en otras realidades, con intencionalidad. Así que, digamos, nosotros seguiremos persistiendo, porque este es nuestro deber ser. Y el trabajo que hacemos desde la rectoría, los investigadores, los profesores, es en función de eso. Y en función de esos estudiantes, mire que la semana pasada tuvimos los grados. Y los grados es la muestra y la reafirmación del compromiso que esta sociedad tiene con un territorio, de darle educación a los sectores más excluidos y marginados. Eso lo hace solamente la universidad. En la columna que voy a escribir este domingo anoche me dediqué a escribir algo y decía, cada vez que estos muchachos se gradúan, para mí es un acto de rebeldía y de emancipación. ¿Sí? Porque el 99% de los estudiantes son el estrato 1 y 2, son los hijos del señor que es campesino, del señor que anda en el triciclo en la calle, de la señora que es servicio doméstico, del señor que es vigilante, del señor que es albañil. Y que los hijos de esos sectores de la sociedad se eduquen, sean profesionales. Para mí eso es un acto de emancipación y de rebeldía que solamente lo hace posible la Universidad de Córdoba. Eso significan esos actos, eso significan esos momentos. Y eso es lo que hay que valorar. Y ese es el mensaje que yo le mando todos los días a los estudiantes. Valoren esa oportunidad, porque esa oportunidad es lo que les va a permitir emanciparse, superar el esclavo que de una u otra manera han querido inculcarnos por dentro. Y solamente el poder liberador de la educación lo hace posible. Allá tenemos que ir. Y ese es el liderazgo que tienen que tener nuestros profesores, y ese es el liderazgo que tienen que tener nuestros investigadores, y esa es la comprensión que tiene que tener la sociedad de lo que esa universidad significa. Por eso digo, no la miren de otra manera, porque cuando la miran de otra manera la desvirtúan, la desnaturalizan. Ella en 59 años ha cumplido una función de transformación de este territorio. Todavía nos falta, por supuesto, que quizás hemos podido hacer mucho más, por supuesto, pero creo que hoy hay un camino, hoy hay un derrotero, y esto hay que sostenerlo, Gustavo. Y esto hay que mantenerlo. Y ese es el llamado que yo le hago al departamento y a la sociedad cordobesa de lo que significa esta universidad para el presente y el futuro del departamento. Rector, por el interno nos están preguntando o nos están sugiriendo para preguntarle
la Universidad de Córdoba va a tener sede, va a tener algún espacio en el Centro Integrado de Servicios que se construye en el barrio La Coquera por parte del municipio de Montería? Mire, yo en eso he sido muy claro, Gustavo. Y cuando hablo de he sido claro en eso, significa que uno frente a esto no puede crear expectativas que no son reales. A la Universidad de Córdoba, en ningún momento de ese proceso, en ningún momento, ni de quien lo pensó, ni quien lo gestó, ni quien lo diseñó, ni quien lo gestionó, ha sido llamada a que dé una opinión, siquiera, a que le pregunten cómo se puede hacer eso. En ningún momento, en la trazabilidad de ese proyecto, nosotros hemos sido tenidos en cuenta, a pesar de ser un actor determinante del territorio, a pesar de que el 49% de los estudiantes que hoy están en la Universidad de Córdoba son de Montería. Montería tiene una universidad, Montería ha tenido siempre una universidad, que es la Universidad de Córdoba. La ha tenido siempre, a pesar de que esa ciudad nunca le ha tributado a su universidad, pero ahí hemos estado, por nuestro carácter de ser una universidad nacional. Entonces, el 49% de los 17.000 estudiantes que hoy están en la Universidad de Córdoba, matriculados, son de Montería. ¿Sí? El resto son del resto del departamento, de los municipios. Así que nosotros no hemos sido tenidos en cuenta, a pesar que usted sabe que yo he liderado en Colombia la regionalización de la universidad pública y he dicho cómo se puede regionalizar una universidad pública en función de dar respuesta a un problema estructural que es el acceso a la educación superior. Hoy hay 2 millones de jóvenes en Colombia que no tienen acceso a ese derecho. Y en el caso de Córdoba, el indicador es del 23%, es decir, de cada 100 bachilleres que al año egresan de la secundaria, solamente 23 ingresan a la universidad. Por eso yo he insistido en los últimos 7 años en Colombia de que la universidad pública hay que descentralizarla. ¿Y qué significa descentralizarla? Regionalizarla. Y he colocado, Sagún es un modelo de cómo una universidad pública se puede regionalizar. Esa sede de Sagún está impactando en una subregión. He dicho hay que fortalecer Lorica para impactar la subregión del Bajo Sinú. Estamos gestionando o vamos a gestionar con la gobernación el proyecto ya de construcción de la sede del Alto Sinú e impactamos una región y hay que trabajar en el San Jorge y hay que trabajar en la zona costanera. Mire que en estos días veía que un muchacho, creo que de esa zona, atleta, he dicho, una Universidad de Córdoba allí con el programa de cultura física, convertimos eso en un escenario de potencia deportiva. Ahí sacaríamos a los mejores atletas de Colombia. Pero es que no hay visión de desarrollo. Tenemos una visión endogámica, encerrada, que nos impide mirar más allá de nuestras propias realidades. Y esa es la función de la universidad. En eso consiste el liderazgo de la universidad. Poder pensar este territorio y mirar escenarios de transformación del territorio. Pero necesitamos tener el compromiso de una institucionalidad, de una dirigencia que entienda eso. Entonces, lo de Montería, eso es lo que ha pasado. A nosotros no se nos ha convocado, no se nos ha llamado, ni siquiera desde nuestra experiencia de cómo una universidad se puede regionalizar. No sé qué hay allí. Yo siempre he dicho, Universidad del Sur no es porque crear una universidad en Colombia no se hace, sino en años. O sea, eso tiene ya de por sí una definición errada y equivocada. Llámenle centro integrado. Eso sí ya se lo admito y se lo acepto semánticamente. Pero decir que hay una Universidad del Sur ahí, eso es un error semántico, conceptual, jurídico, de decir que hay una Universidad del Sur, porque no existe una Universidad del Sur, no existe. Que hay un centro integrado que se está construyendo y que una vez se construya se puede hacer una oferta diversa, pues esa es otra realidad. Pero tengo que dejarle claro a la ciudadanía, la Universidad de Córdoba no ha sido tenida en cuenta. Inclusive, mire, Gustavo, yo hace muchos años, cuando llegué a la rectoría de la Universidad de Córdoba, me atreví a proponer algo que hoy cuando escucho eso digo, parece que hubieran copiado esa idea. Yo propuse en algún momento, no sé si se acuerda, por ahí deben haber algunos programas, yo decía, Montería necesita otra universidad. ¿Por qué no hablar de la Universidad de Montería? Así como existe la Universidad Distrital de Colombia, en Bogotá, que la financia el distrito de Bogotá. Yo en su momento hablé de una universidad de Montería. ¿Sí? Pero después decía, oiga, pero si existe la Universidad de Córdoba y esta universidad nacional, esta universidad puede ir a cualquier parte del territorio nacional, porque su carácter de nacional le permite moverse en la geografía nacional. ¿Por qué no llevarla al sur? La Universidad de Córdoba en el sur. El impacto es inmenso, o sea, ¿cómo tener la Universidad de Córdoba en el sur? ¿Sí? Cuando hoy la Montería que conocemos, y esa es una lectura ahora que se avecina toda esta época de campaña electoral, aquí hay 2 Monterías, aquí hay 2 Monterías. Está la Montería del centro, es la que recorremos comúnmente todos los días, y está la Montería de la periferia, gigante, inmensa, con unos indicadores de desarrollo humano paupérrimos. Aquí hay 2 Monterías. Y la tensión de inseguridad que hoy que vive es porque hay una tensión entre las 2 Monterías. La Montería de la periferia, que tiene que sobrevivir todos los días,
y que viene al centro a sobrevivir y que se refleja en indicadores de inseguridad y de violencia. Y esa Montería del centro que es la imagen que irradiamos al mundo. Y está bien, pero no puede haber dos Monterías, debe haber una Montería. Y esa Montería se integra cuando los ciudadanos de esa Montería acceden a derechos fundamentales. Uno de ellos la educación, la vivienda, la salud, el agua potable, los servicios públicos, etc. Porque eso es lo que le dignifica la vida a la gente. Cuando la gente se siente reconocida, se incluye, ¿sí? Se integra. Pero hoy eso nos está dando. Y creo que un mecanismo para comenzar a integrar a esa Montería es a través de la educación. Por eso yo sigo insistiendo en una sede de la Universidad de Córdoba en el sur, en esa otra Montería, para comenzar a romper esa frontera, para comenzar a integrar a esa ciudad. Y se hace con el acceso a la educación, como les decía al principio. Esos son actos de rebeldía y de emancipación. Si una sociedad no se educa, no se va a emancipar. Si una sociedad no se educa, no tendrá posibilidades de liberarse. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros como universidad. Yo seguiré persistiendo, Gustavo, en lo que me queda de periodo rectoral aquí en Colombia, de que hay que regionalizar la universidad pública. Yo seguiré persistiendo en que hay que llevar 500.000 nuevos jóvenes al sistema de educación superior. Hasta el último día que esté en esta responsabilidad, seguiré insistiendo en eso, porque yo sé lo que eso significa. Yo soy el ejemplo claro de cómo la educación emancipa y libera, de cómo la educación hace posible la movilidad social y la superación de la pobreza. Yo soy el testigo evidente, fehaciente, real, de cómo la educación transforma la vida de la gente y de los jóvenes. A mí me la transformó. Soy lo que soy hoy gracias a la existencia de la Universidad de Córdoba, soy lo que soy hoy porque accedí al conocimiento, soy lo que soy hoy porque fui capaz de generar movilidad social, soy lo que soy hoy porque fui capaz de superar la pobreza. Yo también hago parte de ese 99% que viene del estrato 1 y 2, yo hago parte de ese 99% que sus papás viven de la economía del rebusque. ¿Sí? Entonces, eso significa la educación y yo espero que en este debate, por lo menos que se debata en este escenario que se viene ahora de proselitismo político, este es un tema central. Yo invito a los medios a que este sea el tema central, que están proponiendo. Miren, hace un par de meses propuse la exoneración del impuesto predial de la Universidad de Córdoba del Consejo de Montería. La idea quedó allí. Nosotros pagamos 500 millones en impuesto predial al año. Propuse, ¿por qué no se exonera? Exoneren. Eso se ha hecho en otras universidades. Sagún lo va a hacer con la sede de Sagún. Ahí está el proyecto, para que el Consejo de Sagún exonera a la Universidad de Córdoba, sede de Sagún, del impuesto predial. Eso es forma de contribuir desde la institucionalidad al fortalecimiento de estas instituciones. Lo mismo propongo en Lorica. Nosotros en Lorica pagamos alrededor de 35 millones de pesos al año en predial. ¿Por qué no nos exoneran eso? Montería. ¿Sí? Entonces, cuando le digo Montería tiene una universidad y no contribuye a ella, estoy haciéndolo con evidencia. Rector, pero hagámosle claridad a la gente, la exoneración no quiere decir regalo. No, porque igual hay una retroalimentación desde el punto de vista de la academia. Lo correcto, lo ideal, como pasa en otras universidades como la Universidad de Tolima, la Universidad de Nariño, donde el municipio las exoneró sin ninguna contraprestación. Yo aquí fui más allá, yo dije, listo, no nos lo regale. Sí, nosotros pagamos 500 millones de pesos, yo los devuelvo en contraprestación de servicios educativos, en los cursos de inglés, en capacitación de docentes de las instituciones educativas que tengan los más bajos niveles, etc. O sea, no me lo van a regalar, sino que yo devolvería eso en servicios educativos, pero que a mí me generen un beneficio, un alivio, porque no tendría, digamos, pagar en manera, digamos, efectivo ese dinero. Pero ahí está la propuesta, hace un par de meses la hice y nuevamente hoy en este programa la reitero para que los concejales lideren eso y hagamos el debate. Y ese debate puede llevar a muchas más responsabilidades del ente territorial con su universidad. Aquí estamos prestos a eso. Y esa sede que están construyendo, ese centro integrado, si nos llaman, pues ahí estaremos dispuestos a colaborar. Nosotros somos un escenario abierto a construir, nosotros no nos cerramos. Nosotros no estamos guiados ni por lógicas, ni por prevenciones, ni por intereses de ninguna naturaleza, sino el servir, el bien común, lo que contribuya a transformar esta sociedad, a dignificarla y a mejorarla. Allí la universidad va a ser un actor importante. Mañana precisamente vamos a inaugurar, retomamos el programa de primera infancia en el CDI de los Barrios de los Recuerdos con el bienestar familiar. Retomamos ese programa con niños de 3 años en adelante. Igual que ya comenzamos otra vez el programa de bilingüismo para la paz en los barrios del sur, donde ya nos extendimos en el Sabanal y en Aguas Negras, en 2 nuevos corregimientos que no teníamos presencia, y así sucesivamente.
Entonces, si la alcaldía de Montería, en el marco de ese proyecto, que es respetable, que se merece todo el reconocimiento, nos llaman a aportar, ahí estaremos nosotros aportando ideas y conocimientos, que es lo que hemos hecho nosotros en la historia de este departamento. Rector, no lo quiero despedir sin preguntarle porque además ese es un tema que hemos venido trabajando nosotros acá desde el punto de vista de nuestra línea editorial en noticias y además en el análisis y contexto con todos los frentes. Y nos hace falta ese concepto de la academia. Tema, hambre, tema, desnutrición. Hablamos del departamento de Córdoba. Hoy hay unos indicadores que no son buenos y desafortunadamente ni siquiera los planes de alimentación escolar en el departamento de Córdoba, para hablar en el contexto regional, nos ha dado esa funcionalidad. Hoy hay un problema entre educación, empleabilidad, hambre, desnutrición y al final afectaciones de salud mental, que es lo que están sufriendo pequeños y la familia. Un núcleo familiar que no tiene cómo comer y sostener a su familia termina generando incluso hasta problemas de violencia intrafamiliar porque el desespero llega al cerebro y el cerebro explota y todos terminan pagando los platos rotos. Desde el punto de vista académico, con las investigaciones, todo lo que ustedes han logrado estadísticamente, pero además con las proyecciones que han presentado como fórmula, ¿qué se debe hacer para romper rápidamente y empezar a bajar esos índices de hambre, desnutrición en nuestra sociedad? Mire, Gustavo, le voy a responder esa pregunta y de pronto quienes me van a escuchar la respuesta que yo le voy a hacer a dar a usted sonará un poco prepotente, pero digamos, a veces el conocimiento tiende a ser prepotente, pero no con ninguna mala intención. A mí el año pasado, en alguna entrevista, no sé si aquí o en otros medios de comunicación, me preguntaban, oiga, rector, ¿y usted va a aspirar a ser gobernador de Córdoba? Yo dije, no, yo soy rector de la universidad, no tengo ningún interés en este momento. Y si usted fuera gobernador de Córdoba, un poco en relación con su pregunta, ¿qué haría? Yo les dije, mire, yo montaría una oficina en la Universidad de Córdoba y desde allí direccionaría el departamento. Porque ahí está diagnosticado qué hay que hacer en materia de educación, qué hay que hacer en materia productiva, qué hay que hacer en materia de seguridad alimentaria, en todos los frentes. Y lo que no esté allí, lo traemos de fuera. Esa misma respuesta le estoy haciendo yo a usted aquí. Si yo aspirara, o le invito a quienes aspiran a estos cargos de elección popular y si llegan a asumir las riendas del destino de este departamento, intégrense a la ciencia. Sin la ciencia no es posible el desarrollo. Por eso es que aquí vamos a oscuras, como si tuviéramos una especie de velo de ignorancia en los ojos, no sabemos por dónde vamos. Es porque no tenemos acceso a la ciencia, porque no nos integramos a la ciencia. Entonces, cuando usted me pregunta qué hay que hacer, aquí tenemos diagnósticos claros desde la universidad, qué hay que hacer con los suelos, cuáles son los suelos productivos en el departamento, cuáles son los suelos que deben utilizarse para la ganadería, cómo construimos, cómo repensamos el uso del suelo, cómo repensamos un modelo productivo que genere productividad, que genere empleo, que genere bienestar social, cómo mejoramos los indicadores de educación, qué es lo que debemos hacer allí, cómo mejoramos los indicadores de alimentación, los indicadores nutricionales. Por eso cuando se hacen estos estudios sobre pobreza y se miran los indicadores de desarrollo humano, de pobreza multidimensional, nosotros estamos en un rezago inmenso, ¿sí? Aquí hay zonas del departamento donde no hay acceso a agua potable, donde no hay vías de acceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo repensamos toda esa complejidad social y cómo avanzamos en materia de políticas públicas que impacten esas complejidades sociales y las transformen? Esa es la única manera de mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Pero aquí no lo hacemos, no lo hemos hecho. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Estamos pensando esta región prospectivamente? ¿Hacia dónde vamos en los próximos 30, 40 años? Inclusive yo me he atrevido a decir esto, Gustavo. El desarrollo hay que pensarlo generacionalmente. Yo tengo siempre esa convicción. Esta generación, por ejemplo, mi generación, yo espero que quien me reemplaza a mí en la universidad saque esa universidad mejora como nosotros posiblemente la vamos a dejar. Pero es que nosotros no podemos seguir pedaleando allí alrededor de lo mismo y esto no trasciende. ¿Por qué? Porque no hemos construido hojas de ruta, porque no tenemos una mirada prospectiva, porque no tenemos una visión en el tiempo, que es lo que nos va a permitir salir del atolladero en que hoy estamos, en muchas variables sociales. ¿Sí? Entonces, creo que esto requiere pensamiento, por eso le he dicho siempre, con la política no se puede jugar. Esto no es un juego de niños, esto no es un tema de caprichos, porque quienes asumimos responsabilidades políticas o quienes asuman responsabilidades políticas en la conducción de un territorio, sus decisiones determinan las condiciones de vida de una sociedad, determinan el destino de una sociedad. Pero nosotros hemos hecho de la política una especie de show mediático. Nosotros hemos hecho de la política un ejercicio de intereses.
y no estamos pensando en el sentido originario del concepto que es el bien común, la preocupación por el otro. Así lo concibieron los griegos la política. Léanse el libro de la política de Aristóteles, cuando Aristóteles define lo que es la ciudad y Aristóteles define lo que es la política. Es un principio universal. Nosotros hemos desvirtuado totalmente ese ejercicio. Entonces se volvió esto una especie de modismo. Aquí todo el mundo quiere ser político y todo el mundo aspira y uno dice, oye, ya. Pero bueno, esa es la democracia, dirán algunos, por supuesto que esa es la democracia. Y esos principios que regulan la democracia dicen que todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, mientras no pese sobre ellos ninguna inhabilidad. Pero creo que esto hay que repensarlo totalmente. La invitación mía, nosotros en su momento haremos foros con quienes aspiren, como siempre lo hemos hecho, mostrándole esa visión que desde la universidad hemos construido, desde el territorio. Usted sabe que esa ha sido nuestra preocupación. Y siempre llamados a la institucionalidad, trabajen con la universidad, a la dirigencia política, trabajen con la universidad. Nosotros estamos dispuestos a acompañar a los entes territoriales en la construcción de los planes de desarrollo, pensar esos entes territoriales. Yo he hablado en Córdoba ni siquiera de planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo regionales, subregionales, que es lo que esperamos hacer, por ejemplo, en la Sabana ahora con la Universidad de Córdoba, y cómo nos integramos con esos municipios, con quienes lleguen a las alcaldías en octubre, cómo se construyen planes de desarrollo regional, que piensen esa región en los próximos 30, 40 años. Lo mismo hay que hacer en el Alto Sinú, lo que hay que hacer en la zona del San Jorge, en el Bajo Sinú, aquí en Montería. ¿Sí? Entonces, hay grandes retos, Gustavo, y para eso está la universidad. Ahí estamos nosotros, abiertos, integrados, sin prevenciones, sin un interés distinto a servir y a contribuir que este departamento sea mejor. Esta es nuestra tierra, esta es mi tierra. Yo nací aquí. Como dice García Márquez, uno es de donde tienen los muertos enterrados. Entonces yo quiero que mi tierra, que mi territorio sea mejor, ¿sí? Para yo salir aquí con toda la tranquilidad y poder vivir y convivir con los otros, sin miedo, sin odio, sin resentimiento. Esos son los retos a los cuales yo invito a quienes hoy están aspirando a responsabilidad. No es llegar por llegar, no es llegar por llegar, es llegar y transformar. Ese es el reto, esa es la forma de dignificar la política, es la forma de hacer de la política lo que significa preocupación por el otro. En la Universidad del Departamento de Córdoba hay una facultad de Ingeniería de Alimentos, para los que desconocen el tema, que podrían soportarse incluso para asesorías de planes de alimentación escolar. El problema es que todo esto tiene ya compromisos, desafortunadamente políticos y contractuales, para poder teledirigirlos. Pero si pensáramos aterrizadamente, utilizáramos la academia, la ciencia, ese conocimiento instalado que tenemos en la Universidad del Departamento de Córdoba para darle utilidad con servicio social, ¿por qué no serían los muchachos que están para graduarse de esa facultad de Ingeniería de Alimentos la mejor del país? Para que lo tengamos claro. Los que dirigen precisamente la operatividad de un plan de alimentación escolar. Nutrición, lo tienen. Procesamiento, además eliminando cualquier tipo de contaminaciones. Ahí está lo científico, ahí está la academia. ¿Por qué no hacemos uso de ella? Es que pertenece a, es que este contrato es de, y ahí empieza, desafortunadamente, a torcerse lo que debe ser una línea política de servicio social. Rector. Refuerzo lo que diga usted. Eso que usted está diciendo lo produce en algún momento. Nosotros distribuimos en la Universidad de Córdoba alrededor de 3.800 almuerzos diarios, comida caliente, por 1.000 pesos. Búsqueme en una universidad pública que tenga almuerzos estudiantiles, si una comida cuesta 5.200 pesos como la vendemos nosotros hoy, no baja de 14 y 15.000. Me dicen, ¿cómo hace usted para hacer eso? Lo que usted está diciendo, porque el interés es servir, no tenemos otro interés diferente. Y si a nosotros nos dieran ese modelo de alimentación escolar, con el modelo que hemos construido en la universidad, lo podríamos replicar. Eso generaría empleo de las mamás de los muchachos, como lo hacemos nosotros allá. La mayor parte de las señoras que trabajan en nuestras cafeterías son mamás de estudiantes de la Universidad de Córdoba. ¿Sí? Y pueden haber problemas de un día para otro, pero tiene el acompañamiento de Ingeniería de Alimentos, los componentes nutricionales y proteínicos de ese alimento, la cocción de esos alimentos, y damos lo mejor. Yo almuerzo todos los días allí. El almuerzo que yo me como todos los días es el almuerzo de la cafetería de la Universidad de Córdoba. Entonces, sí hay escenarios, yo siempre lo he dicho, sí hay escenarios, pero mientras el egoísmo y el individualismo y otras lógicas primen sobre el bienestar colectivo, pues obviamente no vamos a lograr transformar la realidad. Una Universidad de Córdoba que plantea debates, reflexiona, operativiza
hoy muestra gestión internacional con resultados y la ciencia internacional también presente en el departamento de Córdoba, interesada en los avances. Eso es lo que tenemos en academia, en científicos, en investigaciones, en un poder científico de conocimiento y académico en el departamento de Córdoba. Solamente hay que hacer uso de ello. Rector, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos ideas, reflexiones, pero además de esos resultados de la universidad. Sí, gracias a ti, Gustavo, por abrirnos estos espacios que nos permite dialogar con la ciudadanía. La universidad estará aquí siempre abierta, ¿no? La universidad es polémica, tiene que ser polémica. No se les olvide que la universidad encarna la conciencia crítica de la sociedad. La universidad representa un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad. Por eso la universidad siempre va a ser incómoda, porque la universidad mueve el status quo, porque la universidad emancipa, porque la universidad libera. Y hay sectores de poder que no les interesa que esta sociedad se emancipe ni se libere y que el status quo sea el factor determinante para el presente de esta sociedad. Nosotros nos negamos y nos resistimos a que sea el status quo quien se imponga. Por eso vamos a seguir siendo incómodos desde la crítica, desde la reflexión, desde la propuesta y desde una visión transformadora de este territorio. Es el presidente del Sistema Universitario Estatal, presidente del Sistema Universitario Estatal del Caribe, rector de la Universidad del Departamento de Córdoba, el doctor Jairo Torres Oviedo. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía.